Muy buenas noches a todos. Saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por encontrarnos un día más a través de este medio de internet y poder tener una palabra y compartir una palabra de vida, de poder, de confianza, de autoridad que pueda ayudarnos a vivir quieta y reposadamente. Los saludo con la paz del Señor, esperando que se encuentre bien, pero esperando su vida y encaminada su vida en la palabra de Dios. Hoy tengo un tema precioso para compartir que como título quise ponerle rendirse, pero vamos a ver en qué forma podemos rendirnos en este tiempo. Sé que he hablado con muchos hermanos y muchos están bien económicamente, muchos están bien obviamente de salud y muchos están pasando momentos lindos y agradables con la familia. Aunque la mayoría de las personas o una cierta cantidad de personas no está conforme con este tiempo que estamos viviendo, con la pandemia, con las cuarentenas, con los aislamientos, con padecer enfermedad, claro que nadie está conforme y muchos están pasando este momento sufriendo en sus vidas y también me lo han comentado. Por eso quiero charlar un tema importante y quiero comenzar primero orando y después dando un testimonio que va a ser a la introducción del tema. Así que permítame orar por su vida. Quiero orar por todas las personas que están internadas. Estamos orando por un joven que ha tenido un accidente en la calle con su moto y estaba muy grave y esperaban un milagro. Nosotros creemos y hemos declarado un milagro por ese joven. Hemos orado y seguimos orando. Y también quiero orar por todas las personas que están internadas con COVID o que están pasando un momento difícil en su vida, ya sea económico, sea en su vida. Que Dios fortalezca, les dé palabra, puedan tener un encuentro con Él y puedan recibir el milagro, la salvación y la sanidad para sus vidas. Así que permítame orar, por favor. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias en esta hora, porque sé que hay cientos de personas que doblan sus rodillas, claman a tu nombre en todo lugar, en todo tiempo. Por eso en esta hora clamo a ti, uniéndome a toda la oración de tu pueblo y rogándote por aquellos que necesitan de tu mano, necesitan un milagro, necesitan sanidad, necesitan, Dios mío, un milagro sobre sus vidas, la restitución, reconstrucción de sus células, restaurar, Dios mío, sus huesos, sus músculos, restaurar sus pulmones, sus corazones, sus cerebros. Ayuda en este día y opera milagros. Nosotros creemos que a los que creen y fueron comprados y lavados con la sangre de Jesucristo, hay una palabra de promesa que dice que con tus llagas fuimos curados. Por eso enviamos palabras de sanidad y de vida sobre todos aquellos que necesitan en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Sigamos orando y clamando por todos los que necesitan en este día oración, y son muchas personas. Nosotros mismos necesitamos orar a Dios y leer la palabra. Es como tener un tiempo de oración y de respiración, que podamos nosotros hablar con Dios. Es como respirar a la mañana el aire puro, es como entrar en nuestros pulmones ese aire fresco en la mañana y también que nos hace en este tiempo podamos hablar, orar en todo tiempo, en todo momento. Es como el aire que necesitamos fresco cada día y nos hace bien, nos hace bien. Así que le invito a orar en todo tiempo, en todo momento, donde esté, 1 minuto, 2 minutos, 15, 1 hora, no importa, sino poder estar su corazón, su vida unida al Señor en la oración y viviendo la palabra. Sobre el testimonio que quiero hablar de una persona, un pastor y amigo que hace tiempo atrás estaba pasando un momento difícil en varias situaciones en su hogar, económicas, dentro de todo algunas, y me dice, tengo tantos problemas que no puedo resolverlos. Me dice, tengo muchos problemas, muchas dificultades. Y mi pregunta fue hacia él, porque estaba tan atormentado por la situación que estaba viviendo en cuanto a las deudas, en cuanto a la vida, en cuanto al matrimonio y la familia, fue decirle, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Me dice, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Hoy, si algo te sucediera, ¿qué fuese lo peor que te pudiera suceder en cuanto a tu economía? ¿Qué es lo peor que te pudiera suceder en cuanto a tu relación de patrimonio? ¿Qué es lo peor que te pudiera suceder? Entonces comentó lo peor que podría ser y le dije, ¿estás cerca de ese peor que te pueda pasar? Y él me dice, no. Entonces todo lo otro que te está sucediendo, ¿podrías solucionarlo? Y en su mente, en su corazón, comenzó a pensar, a hablar, a decir y a escucharse que sí, que había una forma de esperar, de no ponerse nervioso, y tenía recursos por acá, recursos por allá, y podía pagar sus deudas de a poquito, dejando unas, pagando otras, pero ir cumpliendo, hablando y estableciendo que las otras iba a atrasar para que lo tengan en cuenta. Y fue así que hoy está el día y está viviendo bien, quieto, reposado, próspero y bendecido. De la misma manera, el
el rey David en un momento era perseguido por su hijo y dice que estaba a la hora del sacrificio y era la tarde, no tenía que sacrificar, y él levanta las manos al cielo y se ofrece él mismo y ofrece esa oración como un acto de rendición y rendirse al Señor, que eso lo podía sacrificar, eso, su voz, sus labios, hasta su vida, si él la aceptaba, porque no tenía otra cosa que sacrificar. ¿Qué hizo? Se rindió. ¿Qué hizo este pastor que le conté el testimonio? Se rindió, dijo no puedo, me di cuenta que no puedo, y cuando uno se da cuenta que no puedo, paro, pienso, examino todo lo que hay alrededor, rindo mi vida a Dios, y cuando ya le entrego porque no hay nada peor o me doy cuenta que sería lo peor, comienza mi mente, mi vida, el Espíritu Santo a fluir sobre mí con entendimiento, con conocimiento, con ciencia. El Salmo 86 comienza diciendo así: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. La otra versión de la NBI dice: atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Que el rey era rico, era un hombre que tenía oro, que tenía todo, pero en ese momento él se sentía, estaba pasando por un momento de pobreza, estaba pasando un momento de persecución, estaba pasando un momento de pobreza interior, espiritual, y que dice: estoy afligido, me rindo, me inclino, doblo sus rodillas, toco el suelo con su frente, con sus manos, me rindo. Me doy cuenta que hasta acá llegué, se me acabaron todas las cosas. ¿Y qué exclamó? Escúchame, Señor. En este momento de rendición estoy delante de ti. Entonces vemos que cuando por testimonios, cuando una persona se rinde, y no solamente se rinde diciendo ya está, haz lo que quieras, sino que se rinde entregando su vida a Dios, entonces suceden un montón de cosas en nuestras vidas que el milagro es que a veces no entendemos ni comprendemos las misericordias de Dios y comienzan a funcionar. Y viene sabiduría, y viene entendimiento, y viene razón o lógica se despierta en nosotros para poder resolver los problemas. Claro que es inspiración divina, claro que es inspiración del Espíritu Santo, pero ¿qué necesitamos hacer? Rendirnos. Y el mayor ejemplo que tengo en la Biblia, que hay varios, pero yo quiero leer 3 ejemplos en esta noche para ver cómo podemos nosotros rendirnos y dejar que actúe Dios. Funcionó en la vida de estas 3 personas, funcionó en la vida de este hermano pastor que le estoy contando, funcionó en la vida del rey David, funcionó en mi vida. He llegado a muchos momentos en el Señor, hasta acá llegué, no tengo hoy más ciencia ni sabiduría, me rindo, te pido perdón por no poder resolverlo, y después uno llora porque hay emociones que surgen en ese momento, se quiebra el corazón, y viene una paz, una tranquilidad, y viene el entendimiento. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas. El mayor ejemplo que tengo de entrega y de rendición es el Señor Jesús, en el momento que fue crucificado. Voy a leer en la NBI, en el libro de Mateo, el capítulo 27, cuando Jesucristo es crucificado, y dice así a partir del versículo 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Qué precioso pasaje, qué excelente pasaje, qué gran obra, qué tremendo momento donde Jesucristo dice, entregó su Espíritu. ¿Qué entregó? ¿Qué es el Espíritu de Jesús? No dice que entregó el Espíritu Santo, el Espíritu de... No, Jesucristo entregó su Espíritu. El hombre en ese momento se rindió de tal manera que entrega su Espíritu. Dice que estaban los soldados, dice que estaban las mujeres también alrededor, dice que estaba la gente mirando, los fariseos, y se burlaban y lo cargaban, y le decían, bueno, que baje de la cruz si tiene tanto poder, que venga Dios a rescatarlo. Antes había exclamado que Dios lo había abandonado, se sintió abandonado, y todos esperaban que le venga Elías a ayudarlo o que él se baje de la cruz con poder y autoridad. Nada de eso sucedió. Eso es lo que esperaba la gente para creer que era milagro. Eso esperaba la gente. Y lo bueno es que cuando Jesucristo entrega su Espíritu,
cuando Él se entrega, dice que en ese momento que Él expira y que entrega, pasa algo tremendo. Si nosotros leemos después el libro de Pedro, la carta de Pedro, entendemos que Él desciende al infierno a tomar lo que había sucedido, que obra su sangre, cayó en la tierra y agua, y al entrar esa agua y esa sangre a la tierra, la rompe, la quiebra, causa un terremoto, que personas que estaban muertas, santos, dice que resucitaron. Eso es tremendo, es otro tema, pero resucitaron y se aparecieron a muchas personas. Un día les voy a contar qué pasó con esas personas santas que resucitaron y dónde fueron después. Y cuando pasa todo eso, exclamaron los que estaban ahí y esperaban que Él baje con poder: este es el Hijo de Dios. ¿Cuándo reconocieron que era el Hijo de Dios? ¿Cuando Él mostró que tenía poder o cuando Él se entregó? Gloria al Señor, ahí está el secreto. La gente pudo ver el poder de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios, cuando Jesucristo entrega su espíritu y se rinde ante Dios. Hacía unos minutos uno lee y le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento Él clama a gran voz y dice: ahora sí, te entrego mi espíritu, grita, y queda. En la otra versión dice: consumado es, está todo hecho. Entonces nosotros vemos ahí que la gran rendición de Jesucristo trajo vida, porque dice que los que estaban muertos en los sepulcros resucitaron, que el templo, dice, el velo del templo se raja en dos, y todos los que estaban ahí dijeron: oh, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo las personas van a ver a Dios en mi vida? Si hoy estoy quebrado, enfermo, triste, sin esperanza, sin dinero, mal, atormentado, ¿cuándo las personas van a ver a Dios? ¿Cuándo yo mismo voy a ver a Dios? Oh, qué tema, ¿no? Cuando yo me rinda y le puedo decir: Señor, te entrego mi espíritu. Hasta acá llegó hoy mi razón, hasta acá llegó mi entendimiento, hasta acá yo puedo, parece que no pudiese más. Y entrego mi ser, me arrodillo delante de Él, quiebro mi vida y me entrego. Me rindo delante de Dios y digo: no puedo más. Cuando yo hago esas cosas, enseña la palabra, que ahí nomás en ese momento surge el poder atemorizante, el poder sobrenatural, el poder magnífico de amor que Dios opera en la tierra. Jesucristo, cuando entrega su espíritu y su sangre había caído en la tierra, sucedieron todas esas cosas juntas. Entonces el primer ejemplo es Jesucristo al rendirse y haber clamado hace unos minutos: me abandonaste, me siento solo. ¿Dónde estás ahora? Y así se sienten muchas personas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no soluciona la pandemia? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué nos roban esto? ¿Por qué es la situación? ¿Por qué? Pero déme rendirnos, nos ponemos más altaneros y reclamamos: vos, Dios, tendrías que hacer tal cosa. Y nos subimos a la misma altura, creemos, entendemos por nosotros mismos que podemos a Dios reclamarle y decirle lo que Él tiene que hacer. Aleluya. Ese es el pensamiento humano. Esa es la mente humana. Esa es nuestra condición hoy de muchas personas que no se han aferrado a Jesucristo y no han rendido sus vidas realmente. Déjeme decirle: Señor, tú eres Dios. Yo no entiendo, yo no comprendo, mi ciencia se terminó, mi conocimiento me rindo delante de ti, para que venga la revelación, la ciencia sobrenatural de Dios sobre mi vida. Ese es el ejemplo más grande que conozco en Jesucristo, cuando entrega su vida, cuando se rinde, porque se sintió abandonado, y es lógico, humano, triste, solo en la cruz, tenía 2 ladrones a los costados, y clama al Padre, y vemos una obra, y los que estaban alrededor vieron el resultado de esa obra. Otro ejemplo que tengo, que leí también me encanta, es cuando Esteban es llevado a declarar, y le piden a Esteban que testifique si era verdad lo que estaba diciendo, y dice la palabra ahí en el capítulo 7 que Esteban, la gente vio que él tenía el rostro como de un ángel, que la gente pudo ver en Esteban como el rostro de un ángel. Pero no hicieron nada, simplemente después lo llevaron y lo apedraron. Y cuando vemos que él comienza a levantarse, cuando él comienza a testificar, cuando él comienza a hablar, dice que ve la gloria de Dios en los cielos y le dice lo mismo: Padre, no le tomes en cuenta
lo que están haciendo, ellos no saben lo que están haciendo, te entrego hoy mi espíritu. Y él entrega su vida y puede ver la gloria de Dios y muere ahí, dice la palabra, y durmió apedrado en ese momento. Entonces el segundo ejemplo es un hombre que estaba predicando la palabra y que por hablar la palabra y decir el testimonio de Dios es apedreado injustamente, sucedió una injusticia, pero muere. Ahora, ¿qué sintió Esteban con la muerte? Según lo que relata la Escritura, en el capítulo 7 y 8, es la gloria de Dios. Cuando Esteban se rinde por predicar la palabra, por hacer prodigios, por hacer milagros, la gente lo vio con el rostro de un ángel y lo lleva y sin embargo lo apedrea porque no comprendían, no hablaban y deben rendirse al entendimiento y a la ciencia de Dios, prefirieron matar al enviado de Dios. Esteban simplemente ve los cielos abiertos y dice: Padre, aquí te entrego mi espíritu realmente. Tengo otro ejemplo más lindo, que lo voy a leer, este ejemplo, el libro de Hechos también. Y me encanta lo que sucede acá, en el capítulo 16, el versículo 25 dice así: después que los habían azotado a Pedro y a Silas, encarcelados, dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo y Silas, por predicar, se armó un tremendo lío, los azotan, los ponen en el calabozo más adentro. Tenían un testimonio de que un cristiano, que era Pedro, se había escapado a la noche, ¿sí? Habían pasado los años. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a avivarnos. A este lo vamos a poner no en el calabozo más cerca, bien en el fondo, en el lugar más oscuro. Vamos a poner a estos dos por predicar la palabra, los azotan y los ponen ahí. Si fuera la misma razón, digamos, que hoy tenemos nosotros, y si podríamos ubicarlo en este tiempo, ¿cómo estaríamos nosotros en esa situación? ¿Por qué me fajaron? ¿Acaso Dios, yo no predico tu palabra? ¿Acaso yo no estoy sirviéndote? ¿Acaso yo no vivo el testimonio? ¿Acaso no doy el diezmo, no doy la ofrenda? ¿No sirvo, no ayudo a las personas? ¿Por qué me fajaron? ¿Por qué estoy preso? En el lugar más oscuro hay ratas, hay cucarachas, y yo acá en el calabozo. Y Pablo y Silas dice que ellos se entregaron. ¿En qué sentido? En la posición que estaban, encadenados, sus tobillos, sus manos, a los pies sentados, esa era la forma que los encadenaban, y se muestra en la forma que ellos, dice, a medianoche empezaron a orar y a cantar himnos. ¿Qué hicieron? Se entregaron a Dios. Se terminó su poder, su ciencia, su elocuencia. ¿Qué nos queda ahora?, dijeron. Y dice la palabra que cantaron y alabaron a Dios. Cuando ellos entregan su espíritu, su razón, su causa a Dios, ¿cómo nos damos cuenta? Porque empezaron a orar y a cantar. Si la palabra hubiera dicho y estaban orando y llorando, hubiéramos visto que estaba sufriendo. Pero se empezaron a orar y a cantar. Cuando uno canta, ¿qué hace? Puede estar triste, pero está agradeciendo porque empezaron a adorar a Dios. Y alababan a Dios. Y dice que la palabra, leemos que hubo un gran terremoto en la cárcel. Se abren las puertas, eso habla de algo tremendo, que Dios rompe a todo encarcelamiento, habla que Dios quiebra todo encarcelamiento, que Dios abre las puertas de la cárcel que pueda estar atándonos a nosotros. Y la segunda es que fueron sueltas las cadenas. Entonces, cuando vos te rendís, Dios hace que esas cadenas que te atan de tu vida, de enfermedad, de economía, lo que fuera, lo que sea, Dios quiebra con esas cadenas que te atan y abre las puertas para que no estés más encarcelado. Entonces vemos tres ejemplos diferentes, tres situaciones terribles, y vemos tres situaciones exactamente con un final igual. Entregar la vida entregar el espíritu a Dios en rendición para que Él pueda obrar más allá, como dice la palabra, de lo que entiendo y lo que comprendo. Entonces vemos tres ejemplos. El primero es Jesucristo, que entrega su espíritu y dice: Padre, ya está, me abandonaste. Y se sintió solo. ¿Y qué dijo? Te entrego mi espíritu. Y ahí sucede el poder maravilloso de Dios y todos pueden ver la gloria de Dios. El segundo ejemplo, Esteban siendo apedreado, y Pablo dice que las ropas se le habían entregado a los pies de Pablo, que estaba ahí, que era Saulo, que estaba persiguiendo a la iglesia. Él ve
y acontece todo eso y puede discernir que ese hombre estaba muriendo por predicar el Evangelio. Y después se convierte en un predicador. Después, cuando salen de ahí, Dios llama a Pablo. Un testimonio precioso. Y vemos el tercer ejemplo, Pablo y Silas, en la misma situación, con amenazas de muerte, castigados, azotados, en el lugar más oscuro, más tenebroso, y deme a la medianoche, habla de la media oscuridad, también habla de un cambio de día, que venía el otro día un día nuevo, por eso es medianoche. Habla que se abren las puertas de la cárcel, habla que se rompen las cadenas, hablan que Dios te suelta cuando vos te rendís. ¿A quién? A Dios. Cuando yo entrego mi espíritu, cuando entrego mi ser y digo, mirá, mi humanidad, mi ciencia, mi inteligencia se termina en esta hora. Tengo que pagar estas deudas, no sé cómo. Tengo que ser sano y no sé cómo. Tengo que curarme y no sé cómo. O tal vez sí sé cómo, pero no puedo realizarlo. Tengo problemas en la familia y no sé cómo solucionarlo. Y rindo mi vida a Él y dejo que su palabra venga a mi vida. Ahí viene, ahora entiendo cómo puedo hacerlo. Enseña el libro de Job, que estaba Job hablando con 3 amigos durante mucho tiempo. Y a lo último se le aparece Dios en el libro de Job, antes de Salmos. Y cuando se le aparece Job, le dice a Job, Job, ¿dónde estabas cuando yo hice el mundo, cuando fundé? Y le hace un montón de preguntas a Job. Y Job, después de escuchar tanto a Dios, dice, ahora entiendo que yo no te conocía. Te había oído, de oídas te había oído, pero no te conocía. Ahora que mis ojos te ven, te escuchan todo lo que decís, ahora te conozco. Y te pido perdón porque me di cuenta que me equivoqué, no te conocía. ¿Qué hizo Job cuando aparece Dios en su vida? Se rinde. Le dijo, no te conocía, estoy equivocado, perdóname. Muchos cristianos creen o tienen expectativas o quieren ordenar cómo tiene que actuar Dios y no son capaces de rendir su vida y decir, no puedo. No quiere decir que sea débil, quiere decir que no puedo. No quiere decir que sea falto de palabra, quiere decir que no puedo. No quiere decir que sea cobarde, quiere decir que no puedo. No puedo en este momento, no puedo ahora, por eso me rindo. Y al rendirme, veo la mano poderosa de Dios. Jesucristo, todos los que estaban una vez que Él se entregó, no es que todos esperaban que Él bajase, que vinieran ángeles a soltarlo con poder y todos iban a creer. Pero esa era la forma humana, que la expectativa humana de todos los que estaban ahí. La madre, las mujeres, algunos discípulos, todos creían eso, para que demostrara. Pero Dios lo hace a su manera. Cuando estaba Esteban, murió apedrado. Y Pablo, que el que estaba ahí mirando, fue después el gran discípulo que convierte o lleva la palabra a lugares inesperados y a los gentiles, por ver que mataron a un justo. Entonces Dios actúa como Él quiere, pero sobre la vida de que actúa, siempre actúa con poder y siempre hace lo justo. Si nosotros humanamente nos pasaría lo de Esteban, diríamos, pobrecito, cómo Dios permitió. Esa es la mente humana. Pero del lado de Dios diciéndole y mostrándole, hijo, esta es la gloria a la cual vas a venir. Y Esteban, si habrá tenido que elegir el mundo o la gloria de Dios, dijo, me voy a la gloria de Dios. Y abrió sus manos y se extendió al Señor. Vemos a Pablo y a Silas entregados en un calabozo y de quejarse y de potricar contra Dios que cómo les había permitido, se rindieron, oraron y cantaron en esa situación. Y vemos el obrar de Dios con poder y que después se convierte en carcelero y que aparece una gran frase para todos nosotros que es, si crees, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces en esta noche de sábado, donde tenemos en Buenos Aires o en el AMBA prohibido reunirnos o aconsejado no reunirnos en las iglesias, tenemos esta palabra que no tiene forma de ser encarcelada ni atada, que corre por el mundo, que corre por las redes, que corre por la tierra, llevada por hombres y mujeres que tienen fe y que creen a la palabra de Dios, llevada por hombres y por mujeres que estamos viendo cómo el poder de Dios actúa sobre nuestras vidas cuando nos rendimos y decimos, hasta acá llegué yo, ahora necesito tu presencia, tu gracia, tu palabra para poder obrar en mi vida. Entonces en este día precioso, donde estamos en nuestros hogares por una ordenanza del gobierno y por protegernos a nosotros mismos a causa de esta virulencia, de esta peste que según la palabra dice que iba a pasar y que está pasando y que estamos contentos, no por la peste, sino porque vemos que hay un cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Podemos decir, Señor,
me rindo delante de ti. No sé cómo llevar adelante estos días de encerramiento. No sé cómo llevar adelante mi trabajo. No sé cómo voy a conseguir plata para dar de comer a mi familia porque tengo que quedarme en mi casa. No sé cómo vamos a hacer para pagar. No sé cómo vamos a hacer para ser sanos. No sé cómo vamos a hacer. Y cuando usted dice, no sé, en este momento, no sé, ¿qué está haciendo? Se está declarando una incompetencia en su vida. Entonces, ¿qué hace? ¿Se enoja más? No se enoje. Ríndase al Señor. Y si usted se rinde, pasa lo que pasa en este ejemplo. Cuando usted se rinde al Señor, ahí viene la gloria de Dios sobre su vida. Lo bendigo con la paz del Señor en este día. Y realmente de todo mi corazón deseo que pueda recibir esta palabra, rendirse delante de Dios en este mismo día y usted pueda experimentar la gloria sobrenatural de Dios en su vida. Sea muy bendecido.